guarde, un gusto, un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook de Giovanni Vilches y por mi canal de YouTube en el que Dios creado para anunciar la virtud, ya que era que nos llamó de las tinieblas a su luz a mirar. Dándole gracias a mi Dios y Padre, a Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, por su misericordia que es una nueva mañana, por haber escogido este siervo inútil para una obra tan extraordinaria como la predicación de un evangelio de tanto poder, de tanta verdad, de tanto amor, de tanta gracia. Y bueno, yo la verdad soy un incompetente para esta tarea, pero bueno, por eso necesito que el Espíritu Santo me asista en este momento para poder hacer la obra para la gloria de Dios. Entonces bueno, dejo este tiempo en las manos de mi Dios. El Dios de Israel, el Dios de los cielos. Y bueno, que Él sea glorificándose a pesar de mis debilidades, de mi fragilidad, de mi imperfección y de mi incapacidad de hacer nada fuera de Él. Se lo pido todo a Él, a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús, de Cristo. Amén, amén. Bueno, vamos a... Vamos a continuar hoy, si Dios quiere y me lo permite, con 1 Corintios 12, ¿verdad? Del 11 al 30. Como son muchos versículos, hermanos y amigos, hoy no voy a hacer resumen. Voy a leer versículos del 11 al 13, los voy a interpretar y luego voy a leer los demás y interpretar para que sea un poco más rápido. Ok. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo cada uno como quiere en particular. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, somos judíos, griegos, esclavos libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Amén. Voy a dejarlo hasta el 13. Y voy a explicar estos versículos, después leo y sigo explicando los demás. Bueno, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo cada uno como él quiere, cada uno en particular como quiere. ¿Cuáles son todas estas cosas? Bueno, repartir los dones espirituales, dar los dones espirituales que ya vimos, hablar en lengua, interpretación de la lengua, discernimiento de espíritu, sanidades, milagros. Todas esas cosas las hace el Espíritu Santo. Al igual que todas las cosas, al igual que todos perdón. Al igual que todos los ministerios que nos da el Señor Jesucristo. Cuando alguien es pastor, no es porque él se autodenomina pastor. Cuando alguien es pastor, es porque ha recibido ese llamado de Dios y Dios lo capacita para este ministerio. Cuando alguien habla en lengua, no es que la persona se metió en una escuela para aprender lengua bíblica, por decirlo así. No, es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios ya
le ha otorgado por gracia, no porque Él se lo pida, no porque Él lo desee, no porque Él lo anhele, no porque Él ayune, no porque Él anhele mucho ese don, no, es porque el Espíritu Santo se lo dio según su voluntad. El Espíritu Santo reparte, dice aquí, en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo no le da el mismo don a unos que a otros. Así de sencillo, en pocas palabras. El Espíritu Santo no le da el mismo don a unos que a otros. En palabras sencillas. No es que porque yo ore, Señor, yo quiero el don de sanidad, porque yo anhelo ese don para sanar a mi madre que tiene, para sanar a fulanito que tiene cáncer, un ejemplo. O no, yo quiero ese don para sanarme a mí mismo porque yo tengo esta discapacidad, o no, yo quiero ese don para que nadie se me muera porque yo no sé qué, porque yo no sé qué más. Así no funciona. Dios no le va a dar ningún don espiritual a nadie según la voluntad de la persona. Porque dice aquí, en el versículo 11 que acabamos de leer, que el que hace todas las cosas del mismo espíritu, que le parte a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Y como la tercera persona de la Trinidad es soberano, el Espíritu Santo no le pide permiso a nadie. El Espíritu Santo no me va a decir, Giovanni, guarda un grey. Es de profecía, es de hablar en lengua, o es de interpretar en lengua. Giovanni, guarda un grey. Es de sanidades o es de milagros. Giovanni, guarda un grey. El discernimiento de espíritu o interpretación de la lengua. No, el Espíritu Santo no me tiene que preguntar nada a mí ni a ti. El Espíritu Santo hace como Él quiere en cada uno de los hijos de Dios porque Él sabe qué don con qué don tú vas a glorificar a Dios y a edificar a la iglesia de mejor manera. Entonces, Él no tiene que preguntarte a ti y tampoco tiene que cumplir tu anhelo. Es decir, si tú anhelas mucho, el don de hablar en lengua, un ejemplo, el Espíritu Santo no está en obligación de cumplirte a ti tu anhelo. El Espíritu Santo está en la obligación de hacer lo mejor para que tú glorifiques a Dios y para que la iglesia de Dios sea correctamente edificada. Esa es la obligación del Espíritu Santo. La obligación del Espíritu Santo no es contigo, es con Dios, porque recordemos que el Espíritu Santo al único que está sujeto es a Dios Padre y a Dios Hijo. Y en anhela fervientemente cumplir la voluntad tanto del Padre como del Hijo. Entonces, según esa voluntad y según ese propósito, el Espíritu Santo va a obrar en la vida de los hijos de Dios. No es porque yo me mate ayuno y haga 40 días de ayuno, no quiere decir que Dios me va a dar el don de la lengua si eso es lo que yo le estoy pidiendo, por ejemplo, en el ayuno.
Porque si Dios no tiene preparado para mí el don de la lengua, mire, así yo vaya para el desierto, como mi Señor Jesús, y pase 40 días y 40 noches ayudando, Dios no me va a dar. El Espíritu Santo no me va a proveer lo que Dios no quiere que yo tenga. Amén. Quiero dejar claro esto porque, bueno, mucha gente se esfuerza por tener, sobre todo, el don de la lengua, y lo piden y lo piden y lo piden, y pasan la vida a veces pidiéndolo a Dios, y no lo da. Dios no lo da porque están pidiendo algo que Dios no tiene para ellos. Cuando uno pide algo que Dios no tiene para uno, aunque uno sea un buen hijo de Dios, aunque uno en verdad anhele ese don de corazón y lo pida con fe, inclusive, eso no se va a dar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que reparte a cada uno en particular como Él quiere. No soy yo, no es mi oración, es el Espíritu Santo. No dicen pidan al Espíritu Santo cualquier don y Él se lo va a dar. No, dice el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiera. Amén. Bueno, vamos a recordemos que Pablo comienza capítulo 12 diciéndole a ellos que él no quiere que ignoren acerca de esto, acerca de los dones espirituales. O sea, Pablo dice, yo no quiero que ustedes ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que tiene dones, pero que no vienen de Dios. Ojo con eso, hay gente que tiene dones hay gente que tiene dones que no vienen de Dios. ¿Y cómo podemos saber, Pablo, que el don de una persona procede o no procede de Dios? Bueno, Pablo dice, nadie que hable por el Espíritu Santo llama a mi Señor anatema. Puede llamar al Señor Jesucristo anatema. Y nadie que llame, y nadie puede llamar Señor a mi Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sabemos que el don que estamos viendo procede de Dios? Porque cuando el don procede de Dios, se utiliza para la gloria de Dios. Cuando el don procede de Dios, se utiliza para dar a conocer al Hijo y al Padre. Cuando el don viene de Dios, se utiliza para cosas santas. Entonces hay que tener claro eso. Entonces, bueno, continuamos. Porque, claro, y Pablo menciona aquí los dones que vienen del Espíritu Santo. Recordemos que hay muchos espíritus, pero hay un solo Espíritu Santo. Eso es clave. Hay muchos espíritus, pero hay un solo Espíritu Santo. Los demonios, por ejemplo, son espíritus, pero no santos, inmundos. Entonces, ellos pueden también otorgar dones. Por ejemplo, el don que tenía Simón el mago, que tenía a la gente de Samaria engañada y se estaba haciendo pasar por un hombre poderoso porque tenía ciertos dones. También me recuerdo el don que tenía esta divina que decía cada vez que veía a Pablo y a Bernabé que estos hombres son hijos de Dios Altísimo, es siervo de Dios Altísimo. Y era verdad,
Pablo y Bernabé eran siervos de Dios Altísimo, pero lo que estaba operando en ella era un espíritu inmundo, que estaba diciendo la verdad, pero era inmundo. Por eso Pablo lo expulsa. Entonces, ciertamente, si el don no te lleva a glorificar a Dios y no tiene como objetivo primordial también la edificación del cuerpo de Cristo, no es don de Dios. Por eso que Pablo comienza diciendo esto, y Pablo menciona todos los dones que ya vimos y dice cómo los ministra Dios, los dones espirituales, y es a través del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, que es soberano, los da como Él quiere, los reparte en particular como Él quiere. ¿Amén? Ya hablamos de eso. Amén. Ya hice un breve resumen. Amén. Vamos al versículo 2. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo. Pablo comienza a ilustrar esto con el cuerpo humano. El cuerpo humano es uno, o sea, este es mi cuerpo, ¿verdad? Pero para que mi cuerpo pueda estar completo, o para que mi cuerpo funcione correctamente, mi cuerpo está compuesto por muchos miembros. Es decir, o se puede decir también que la combinación de todos mis miembros hace un solo cuerpo. También se puede ver así. Asimismo pasa con la iglesia de Cristo. Porque como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Mis manos, mi cabeza, mis pies, mis ojos, mis orejas, mi lengua, mi boca, mis cabellos. Todo eso conforma mi cuerpo, una unidad. ¿Ven? Asimismo pasa en lo espiritual, asimismo pasa con la iglesia de Cristo. Vamos a ver por qué. Dice, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fíjense bien, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, por un solo espíritu fuimos todos unidos a un cuerpo. ¿Por qué espíritu? Por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el bautismo que nos llevó a estar unidos a la iglesia? El bautismo del Espíritu Santo. A todos los que fueron bautizados, todos los que han sido sellados, todos los que han recibido, hemos recibido el Espíritu Santo, todos estamos unidos, somos muchos, pero estamos unidos a Cristo por medio de ese bautismo. Todos los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, somos muchos alrededor del mundo, pero somos uno en Cristo. Estamos unidos a Él por el mismo Espíritu. Amén. Y no importa, y esto Dios lo hace sin excepción de personas. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí dice, fíjense bien, versículo el mismo versículo 12 dice, porque un solo espíritu fuimos bautizados, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos nos dio a beber del mismo espíritu. Aquí el Espíritu Santo no hace excepción de personas.
Si el que fue bautizado por el Espíritu Santo es pobre, ese pobre, económicamente hablando, está unido a Cristo, está unido al mismo cuerpo. Si el que fue bautizado por el Espíritu Santo es rico, es adinerado, también está unido al mismo cuerpo, está unido al mismo Cristo. Si el que fue bautizado es, un ejemplo, síndrome de Down, un ejemplo, ese síndrome de Down también está unido al mismo cuerpo por medio del mismo Espíritu, del Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien, siendo muchos, todos somos un cuerpo en Cristo por medio del Espíritu Santo. Todos conformamos el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Ven? Sin distinción de persona y sin acepción de persona. Si hay un chinito por allá, por China, que invocó el nombre del Señor Jesús y lo confesó y de verdad se arrepintió de sus pecados, ese chino es parte del cuerpo de Cristo, un miembro del cuerpo de Cristo, que unido a todos los demás forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Entonces, sin acepción de personas, Dios llama a negros, Dios le da de beber su Espíritu Santo a negros, a blancos, a esclavos, a libres, a ricos, a pobres, a ciegos, a mudos. ¿Amén? Versículo 14. Vamos a leer del 14 al 20. Vamos a leer del 14 al 26. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese un ojo, o fuese ojo, perdón, ¿dónde estaría el oído? Y si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Fuera más ahora, Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Amén. Uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de ti, de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Perdón. Y aquellos del cuerpo que nos parecen dignos, estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros somos menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los menos, los que nosotros somos más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor pero Dios ordenó el cuerpo, honor a que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que que si un miembro padece, todos los miembros duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Amén. Se gozan. Ok. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Claro. Este cuerpo que yo tengo, yo no lo puedo tener sin la cabeza. Este cuerpo que yo tengo,
yo no lo puedo tener con la pura cabeza y solamente la cabeza. O este cuerpo yo no puedo tener, no puede funcionar bien si solamente tengo dos manos. ¿Entiendes? Un cuerpo, un cuerpo no está compuesto de un solo miembro, sino de muchos. Yo no soy puro ojo, yo no soy pura oreja, yo no soy puro pelo. Yo soy una combinación de muchos miembros. Mi cuerpo es una combinación de muchos miembros. Así mismo en la iglesia. Así mismo en la iglesia. ¿Y por qué? ¿Y por qué Pablo hace énfasis en esto, hermano? ¿Por qué Pablo hace énfasis en esto? O trata este tema. Bueno, porque en la iglesia de los Corintios había personas que se creían géneros solitarios, que como tenían dones, muchos dones, menospreciaban a los demás miembros. ¿Entienden? Había esa actitud de no, como yo hablo en lengua y la interpreto, yo soy mejor que vos. Yo no necesito a Divani. Si yo hablo en lengua y yo la interpreto, yo no necesito a Divani. Yo solito voy a edificar el cuerpo de Cristo porque yo tengo este don, el otro don y el otro don. Y hermanos, y ahí en la iglesia de los Corintios se estaba dando que hermanos despreciaban a otros hermanos que no tenían los mismos dones y capacidades que ellos. Vamos a ver. Fíjense bien. Versículo 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Claro. Yo me imagino, hermano, no, por una vez en lengua, ni interpretar en lengua, hermano de la iglesia de los Corintios. No, por no servir para. ¿Cómo voy a ser miembro de la iglesia si no tenéis ningún don? O nomás que tenéis un don y yo tengo tres. O no serví para nada, o no. O que un pastor diga. Un ejemplo. Un pastor llega a decir, no, pero que yo no lo necesito ustedes porque yo soy pastor y yo me valgo de mí mismo. Dios me ha dado Jesús me dio el ministerio de pastorado. Entonces yo no necesito a nadie. O que alguien se sienta mal en el cuerpo de Cristo y diga, persa, no, como yo lo hago en lengua, yo no puedo ser cristiano porque yo necesito hablar en lengua. Si no hablo en lengua, no tengo el Espíritu Santo. Y si no tengo el Espíritu Santo, no soy parte del cuerpo de Cristo. Si no soy parte del cuerpo de Cristo, estoy muerto. No, hermano, no es así. Ni el que tenga dones tiene que despreciar al otro que no tiene los mismos dones. Ni el que no tenga dones, y no es que no tiene. Porque en la iglesia de Cristo lo único que no hay son siervos inútiles. Siervos sin propósito. Quiero decir, siervos sin propósito. Entonces, los dos extremos son malos. El extremo de que un hermano se crea más que los demás por los dones espirituales que Dios le ha dado, por pura gracia, es malo. Y el extremo de yo creerme que soy menos que el hermano, porque el hermano tiene un don que yo no poseo, esos dos extremos son malos. Y si dijere la oreja,
Porque no soy del cuerpo, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, un ejemplo. No es que yo, véstale, yo quiero ser pastor, véstale, pero bueno, no sé, yo creo que yo no soy hijo de Dios porque no soy parte del cuerpo de Cristo, porque yo lo que hago es evangelizar de vez en cuando a mi familia y bueno, a mis amigos y a mi vecino, y en fin, yo evangelizo. No quiere decir que ese hermano que evangelice no es miembro del cuerpo de Cristo. Ese hermano que evangeliza es tan miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo, como lo es el pastor. Mire, un hermano, que evangeliza a 100 personas, pongan menos, a 50 personas, es tan hijo de Dios y tan necesario en la iglesia de Cristo como el pastor, que pastorea 500 personas. Y es tan importante para Dios el evangelista como el pastor. No quiere decir que el evangelista no es hijo de Dios. No quiere decir que el evangelista se tiene que sentir menos y se tiene que sentir poca cosa y se tiene que sentir que él no es hijo de Dios por no tener el mismo don que el pastor. No, el pastor necesita que haya evangelistas y el evangelista necesita que haya pastores, porque resulta y acontece que el pastor se la pasa en la iglesia, no sale para la calle. Y resulta y acontece que el evangelista, bueno, por su ministerio, a veces no puede ir para la iglesia. Por lo menos los misioneros. Entonces, los dos cumplen una función importantísima en el cuerpo de Cristo. Los dos son esenciales y fundamentales. Lo que pasa, hermanos, es que en la iglesia de los Corintios se estaba dando esto. No, yo tengo el don de la interpretación de lengua y hablo en lengua. Entonces, yo desprecio a aquel que no puede hacer eso, que no tiene esos dones. No, que yo soy pastor. Entonces el pastor despreciaba a aquel evangelista. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Y ese error no podemos caer nosotros, hermano. No podemos creernos autosuficientes, hermano. No podemos creernos que como tenemos X o Y dones dados por el Espíritu, somos la octava maravilla del mundo. No, así no funciona la iglesia de Cristo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Claro. Si toda, vamos a suponer la iglesia de los Corintios, si todos en la iglesia de los Corintios fueran pastores, ¿dónde estarían los evangelistas? Recordemos, como le acabo de decir en el ejemplo, los pastores están en la iglesia. ¿Y quién salía para la calle? ¿Y quién predicaría el evangelio? Si solamente fuéramos puros pastores. Ahora, si el único don que tuviera la iglesia de los Corintios, o la iglesia actual, fuera hablar en lengua, entonces, ¿cómo predicaríamos el evangelio? O si el único don que tuviera la iglesia fuera la interpretación de lengua, ¿cómo anunciaríamos el evangelio?
O si el único don que tuviera la iglesia fuera de hacer milagros, ¿cómo se convertirían las personas? Entonces, un miembro no puede hacer al cuerpo. Si un cuerpo tuviera puros ojos, fuera un cuerpo inútil. Si una iglesia tuviera puras personas que hablaran lengua y no tuviera ningún otro don del Espíritu Santo, fuera una iglesia inútil que no permanecería hasta el día de hoy. Amén. ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Claro, nos necesitamos los unos a los otros. Así como el cuerpo humano necesita cada uno de los miembros para su buen funcionamiento, la iglesia de Cristo necesita a los pastores, a los evangelistas, a los diáconos, necesita a todos los miembros del cuerpo de Cristo, a cada uno con su don en particular, para que la iglesia pueda madurar hasta la plenitud de Cristo. Nos necesitamos los unos a los otros. Amén. La iglesia no está compuesta por La iglesia no es una iglesia, no está compuesta de llaneros solitarios. La iglesia somos un grupo de personas redimidas por la sangre del Cordero, que tenemos cada uno un don dado por Dios para que edifiquemos esa iglesia, para que glorifiquemos el nombre de Dios. Así que eso que había en la iglesia de los Corintios, esa tal vez altivez y prepotencia, porque la iglesia de los Corintios tenían todos los dones, pero a lo mejor unos tenían más dones que otros, o a lo mejor uno tenía un don y el otro tenía dos, ¿me entiendes? O a lo mejor uno hablaba en lengua, pero el otro predicaba. Entonces el que hablaba en lengua decía, no, pero o el que predicaba decía, no, pero que yo no necesito al inútil que solamente habla en lengua. Entonces no puede haber ese tipo de comportamiento en el pueblo del Señor. No puede haber esa altivez, esa prepotencia. Recordemos que el don viene de Dios. Tampoco se nos dio porque nosotros lo mereciéramos. Y si no hemos recibido, ¿por qué no vamos a gloriar? Si no hemos recibido, ¿por qué no vamos a creer superiores a los demás por un don que Dios nos ha dado? Pero lo ha dado no para que yo me glorifique, no para que yo me dé a conocer, no para que yo crea que soy el papá de los helados. Lo ha dado para que la iglesia se edifique, lo ha dado para la gloria de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a mí me parece, a mi parecer, este era el problema que estaba presentando en la iglesia de los Corintios, que como sabemos tenían todos los dones, pero Pablo dice que eran inmaduros. Entonces a lo mejor esta inmadurez los estaba llevando a ser antiguos los unos con los otros, o a menospreciar a otros por que tenían menos dones que ellos. Entonces esto es lo que Pablo está atacando, esta forma esta forma de convivir dentro de la iglesia y de sentirse superior a los otros por cualidades que yo tengo que el otro no. Pero también hay cualidades que el otro tiene y yo no tengo, y también son para la obra de Dios. Entonces cuidado con ese tipo de espíritu. Amén. Entonces dice, mas ahora Dios ha colocado a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Ahí está la clave. Mas ahora Dios ha colocado a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso.
Dios coloca a cada hijo de Él. A cada hijo de Él. ¿Cuáles son los hijos de Él? Los que fuimos bautizados con el mismo espíritu, los que se nos dio a beber del mismo espíritu. Él los coloca, a cada hijo de Él, en el lugar que esa persona, y le da el don que esa persona, en el lugar perfecto y con el don perfecto dentro de la iglesia, para que esa persona glorifique a Dios y bendiga a sus hermanos. Él los coloca. Giovanni va a predicar la palabra. Giovanni lo pongo por aquí. Fulanito sabe alabar. O es buena palabra. Bueno, yo lo coloco aquí. Sultanito es bueno evangelizando. Yo lo coloco aquí. Y así hace Dios las cosas para que todo sea para su gloria. Para que recibamos bendición los unos de los otros también. Amén. Entonces hay que tener hay que saber que así es que Dios obra. No es que porque yo sé mucho de la palabra y yo la entiendo y la comprendo y la sé explicar, entonces yo quiero ser pastor. No, yo anhelo el pastorado. Porque, ¿de qué sirve hablar en lengua? ¿De qué sirve evangelizar? No. Yo voy a ser pastor porque yo tengo ese entendimiento de la escritura y por eso yo voy a ser pastor a juro. No, así no funciona. Ese tipo de actitud no va con Dios. Dios te coloca donde Él te va a poner para que tú, con el don que Él te ha dado, con el don que el Espíritu Santo te ha administrado soberanamente, para que tú lo glorifiques. Así es que pasa la cosa. No es que como yo tengo el talento, el don de Dios, si yo hablo en lengua, entonces yo voy a estar puesto aquí porque yo quiero estar ahí. No, así no funcionan las cosas en el Señor. Porque Dios es soberano, porque el Espíritu Santo es soberano y el Hijo es soberano. Y si el Hijo no quiere darle a uno el ministerio de pastor, si no evangelista, bueno, obre, yo lo voy a ayudar para que usted sea un evangelista. Y usted no tiene que tener celo de su hermano, que es pastor, ni el pastor tiene que tener celo de usted. Y usted no se tiene que sentir menos que el pastor, y el pastor no se tiene que sentir más que usted. Dios lo colocó a cada uno en esa posición específica, porque allí, con sus talentos y el don que Dios le ha dado, es que ustedes lo van a glorificar y es que la iglesia se va a edificar con su ayuda de mejor manera. Amén. No hay ahí que el pastor desprecie al evangelista porque es evangelista, y no hay allí que el evangelista no quiere ser evangelista sino pastor porque le parece muy poca cosa. No, si Dios te colocó allí, es porque allí es que Él te quiere, allí es que sabe que tú vas a llevar frutos, allí es que sabe que tú vas a perseverar, allí Él sabe que tú vas a ser de bendición para otros, allí Él sabe. Entonces allí Él te coloca. ¿Amén? Entonces bueno. Porque si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Claro, seguimos con lo mismo. Un cuerpo no se compone de un miembro. Si todos fueran pastores, la gente se perdería. O mucha gente, digamos, que tiene que ser salva, se perdería. ¿Por qué? Porque no escucharían el evangelio. Solamente escucharían el evangelio los que van para la iglesia. Es los que no van. Si muchos fueran pastores, ¿dónde quedarían los misioneros? Que también cumplen la función de evangelista.
¿Y a cuántas almas no alcanza Dios como un misionero, como un evangelista? Pero como todos anhelan el pastorado, entonces no, si todos anheláramos el pastorado, no hubieran evangelistas. ¿Sí se entiende el punto? Y el cuerpo de Cristo necesita, obviamente, tanto al pastor como al evangelista. El pastor, por muy bueno que sea, necesita al evangelista. Porque muchas veces, gracias a los evangelistas, es que las personas llegan a la iglesia. Por muy ungido que sea el pastor, por muy santo que sea el pastor, necesita el evangelista. Amén. Si todos hiciéramos milagros, fuera glorioso, ¿verdad? Porque si todos tuviéramos el don de la sanidad, bueno, primeramente ni gripe nos diera, porque si tuviéramos el don de la sanidad, cada vez que yo me sintiera un dolorcito de cabeza, adiós dolor de cabeza, porque tengo el don. Y si tengo el don, entonces quiere decir que cada vez que yo ore en el nombre de Jesús, esa sanidad me va a ser hecha, porque yo tengo el don. Pablo a veces ni siquiera pedía las cosas en el nombre de Jesús y sanaba a la gente. Pedro, cuando pasó la sombra sobre ellos, sanaba a la gente, porque tenía el don. Entonces, si una iglesia, bueno, ustedes dirían, Berta, pero una iglesia que todos tuvieran el don de la sanidad fuera una iglesia de bendición. Bueno, por lo menos fuera una iglesia sana físicamente, pero fuera una iglesia inútil porque no podría realizar la gran comisión. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Una iglesia donde puro sanen y no haya predicación y no haya palabra, y no haya discernimiento, es una iglesia inútil. ¿Sí me entiende? Entonces los que sanan, bueno, los que tengan don de la sanidad, está bien, lo tienen, gloria a Dios. Pero ese hermano no compone solo la iglesia, ni muchos hermanos que tengan el don de la sanidad componen ellos solo la iglesia. Tiene que haber también otros que prediquen la palabra, ¿entienden? Otros tienen que haber que sirvan, ¿entienden? Porque un cuerpo no se compone de un miembro, sino de muchos. Amén. Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Claro, nosotros somos muchos miembros alrededor del mundo. Hay millones y millares de cristianos, millones y millares de hijos de Dios, que como dice la Escritura, se les dio a ver el mismo Espíritu, fueron bautizados con el mismo bautismo, sirven al mismo Señor para con el mismo Dios. Gloria a Dios por eso. Pero todos esos miembros componemos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Todos esos miembros estamos colocados por Cristo en el mejor lugar que podemos estar para que toda la gloria sea para Dios y para que el cuerpo de Cristo pueda seguir madurando hasta alcanzar la estatura de varón perfecto, la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, este es el punto. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza de los pies, no tengo necesidad de ti, de vosotros. Así es, hermano. Un pastor, por muy ungido que sea, sí, un pastor, por muy ungido que sea, por muy hijo de Dios que sea,
por muy buena doctrina que tenga, el pastor no puede decirle a un evangelista: no, yo no necesito evangelista a mi iglesia porque yo soy el que soy. Y conmigo, que soy el pastor, ya está. Van a venir a la iglesia todas las almas que Cristo quiere. No, esa no puede ser la actitud del pastor. El pastor tiene que estar claro que él es pastor porque el Señor le dio el ministerio, pero él necesita del evangelista. Él necesita de su hermano. Y el pastor no puede despreciar a este hermano por el ministerio que tiene. No, más bien, tanto el evangelista como el pastor se tienen que apoyar mutuamente para que la obra del Señor siga creciendo y crezca como Él quiere. Amén. Entonces, eso es lo que pasa, hermano. Eso es lo que en verdad ocurre. Entonces, este era el problema que yo veo que podía estar pasando en la iglesia de los Corintios, que unos se sentían superiores a otros y otros se sentían que no eran parte del cuerpo de Cristo porque no tenían el don que tenía el otro y así. Pero eso en la iglesia de Cristo no puede pasar, y es lo que Pablo está tratando de que ellos vean. No es necesario de que ustedes peleen con los hermanos, no es necesario que ustedes hagan sentir mal a los hermanos por no tener el mismo don que ustedes. No, apóyense los unos a los otros porque todos ustedes se necesitan mutuamente. Amén. Sigamos. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Claro está, hermano. Claro. Miren, en el cuerpo humano hay miembros más débiles que otros. Por ejemplo, la nariz, por ejemplo, es un miembro muy débil. Muy débil. O sea, la nariz se parte con cualquier cosa, con cualquier golpe. O sea, la nariz no es uno de los miembros más fuertes del cuerpo, ¿verdad? Pero la nariz es sumamente necesaria. ¿A qué voy con esto? A que en la iglesia, aquella persona que barre o aquella persona que se dedica, que Dios le ha dado, que Dios le ha dado el don de dar, que es dadivoso, de ayudar a los hermanos. Esa persona es necesaria. Esa persona, aunque yo no la vea, aunque yo no vea su trabajo tan importante dentro del cuerpo de Cristo, aunque el ojo humano no lo perciba de esa forma, Dios sí lo está percibiendo de esa forma. Porque si Dios es quien le dio ese espíritu dadivoso a esa persona, para que a esa persona no le cueste dar y no le cueste ayudar a los hermanos en necesidad, aunque esa persona no sea maestro, pastor, evangelista, esa persona, Dios le trabaja a Dios y le sirve a Dios y glorifica a Dios. Esa persona es necesaria en el cuerpo de Cristo. Así yo no lo vea, así yo no conozca a la persona, así yo vea que el trabajo de la persona con mis ojos carnales es insignificante, es necesario en el cuerpo de Cristo. Así que un pastor, por muy humilde que sea, no le puede decir a un evangelista que, por ejemplo, que no lo conoce nadie, que anda, no puede decir no, pero que el trabajo que vos hacéis es inútil. Vos sois miembro del cuerpo de Cristo que te podemos descartar, porque vos no servís para nada. Hermano,
el trabajo que esa persona, que es servidora, está haciendo, que casi nadie lo ve, pero que Dios lo ve, es muy importante y necesario en el cuerpo de Cristo. Tan importante y necesario como el trabajo de mi pastor. Amén. Y aquellos del cuerpo que no parecen dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Por ejemplo, en el cuerpo humano también tenemos, por ejemplo, en el caso del hombre y de la mujer, los genitales. Que si ustedes se ponen a ver, uno no utiliza esos miembros tanto como utiliza los otros. Si ustedes se ponen a ver, si yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿La nariz para vivir o los genitales? Te me va a decir, bueno hermano, la nariz, porque si yo no cojo aire, si yo no respiro me muero, obviamente. Pero no quiere decir que los genitales no tengan una función importantísima en el cuerpo, porque si los genitales no los reproducimos, y si no los reproducimos, nos extinguimos. Entonces, así mismo pasa en la iglesia. Aunque el pastor sí es muy importante dentro de la iglesia, el que sirve, el que nadie conoce, el que nadie ve, el que anda ayudando a los hermanos, a los necesitados, ese también es sumamente importante. Y esos son los que a los que Dios le da más gloria, digámoslo así, a los que Dios los trata, o sea, a los que Dios exalta, son a los que nadie ve, a los que nadie quiere, a los menos importantes, los miembros de la iglesia que nadie ve, que nadie quiere, que nadie exalta, que nadie reconoce. A esos son los que Dios, en su misericordia y amor, los exalta más. Ya vamos a ver para qué. Porque los que en nosotros somos no tienen necesidad, más decorosos no tienen necesidad. Porque los que son más decorosos no tienen necesidad. Obviamente el pastor de una iglesia que es conocido, que es amado por todos, que es respetado por todos, ese Dios no tiene la necesidad de exhibirlo. Pero dice aquí, Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Pero Dios ordenó el cuerpo dándole más abundante honor al que le faltaba. Es decir, esa personita dentro de la iglesia que nadie conoce, que nadie ve, que nadie quiere, que nadie sabe ni el nombre, a esa persona que no dirige una iglesia de 1000 personas, a esa persona que no tiene multiplicidad de dones, a esa persona Dios la exalta más. Y Dios le da mayor honor. ¿Para qué? Para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen unos por los otros. Para que nadie se jacte y diga, no, pero es que yo soy mejor que aquel, porque aquel no hace nada, puro da ofrendas a los pobres, ayuda a los huérfanos y a las viudas, pero yo predico aquí todos los domingos, y yo doy consejería, y yo hago esto y yo hago aquello. Bueno, les digo que Dios, aquel que para el pastor no hace nada, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad?
Dios aquel lo va a exaltar. Dios aquel lo va a hacer reconocido. Dios aquel lo va a exhibir. Para que no haya ese orgullo, llamémoslo, no sé, orgullo ministerial o orgullo espiritual por mis dones. Para que no haya eso, Dios, al más pequeño dentro de la iglesia, a que las personas creen que hace menos, Dios a esa persona lo va a exhibir, le va a dar mayor dignidad. Amén. Para que no haya esa actitud de soberbia, de orgullo, de altivez, de arrogancia los unos por los otros. No, eso no puede existir en la iglesia. Amén. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esa es la actitud. Los miembros se tienen que preocupar los unos por los otros. El pastor tiene que velar porque sus evangelistas estén en la obra del Señor y que no le falte nada, que tengan lo necesario. El que tiene el don de dar, también el pastor tiene que velar porque esas personas que son dadivosas sigan haciendo. Igual, el evangelista tiene que velar porque el pastor predique sana doctrina. ¿Sí me entienden? Todos tenemos que velar los unos por los otros. Porque así la iglesia de Cristo va a crecer adecuadamente para la gloria de Dios, y para bendición de los unos, para que nos bendigamos los unos con los otros. Entonces, esto es lo que Pablo estaba viendo, como yo les digo, o a lo mejor todavía no es que había ese problema, no lo sé, pero tal vez podía haberlo. Entonces Pablo dice esta palabra, para que si los hay, que podía, a lo mejor sí los había, hermano, porque como tenían tantos dones, pero también eran inmaduros en la fe, a lo mejor se estaba dando esto en la iglesia, que unos se tenían más que los otros, que los que tenían un don eran menospreciados por los que tenían 3 dones, y los que predicaban menospreciaban a los que hablaban en lengua, o los que hablaban en lengua menospreciaban a los que predicaban. Y eso es lo que se estaba gestando en la carta en Corintios. Entonces Pablo le dice, no, pero es que ustedes no pueden ser así, porque ustedes se necesitan los unos a los otros. Dios ha hecho las cosas de tal manera que todos los miembros son necesarios, y Dios le da mayor dignidad al miembro más pequeño del cuerpo para que no haya en ustedes ese orgullo, sino que todos ayuden los unos con los otros, entendiendo que todos y cada uno son sumamente necesarios. Amén. Bueno, hermanos, dice aquí, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se ven con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Claro, hermano, esta es la comunión de los santos. Si un miembro padece, si a un hermano le va mal, le ocurre una tragedia, está pasando por un proceso muy fuerte que le corresponde a los otros hermanos en Cristo, padecernos con él, ponernos en sus zapatos, sentir lo que él siente, porque somos un miembro, un cuerpo en Cristo. Por eso que Cristo Jesús sentía lo que sentía en carne propia, por así decirlo.
lo que Saulo le estaba haciendo a la iglesia, porque Saulo perseguía la iglesia y cuando Cristo se le aparece de camino a Damasco, Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces fíjense bien que Cristo Jesús estaba experimentando la persecución que estaban experimentando sus hermanos, de una manera, por decirlo de alguna manera. Asimismo, si un hermano en Cristo está padeciendo alguna necesidad, yo tendría como miembro de mi cuerpo que estará padeciendo juntamente con él. Es decir, que sentir ese dolor, esa angustia, esa preocupación. Amén. Y así, y si el hermano le va bien, bueno. Si a un hermano le va bien, prospera, no sé, lo ascienden en el trabajo o le da un cargo mayor en la iglesia o cualquier cosa buena que le pasa al hermano, es como si me pasara a mí. Es como si me pasara a mí mismo y tengo que gozarme con él. Eso significa ser miembros los unos de los otros. Gozarse con lo que se goza y llorar con lo que llora. Amén. Voy a poner este ejemplo. Cuando a mí me dan una muela, un ejemplo, que todo el mundo seguro pasa por eso. No solamente mi cara siente malestar, no solamente mi rostro siente malestar, todo mi cuerpo se duele con mi rostro, ¿cierto? Asimismo, la iglesia de Cristo está llamada, por la comunión que tenemos los unos con los otros, a dolernos con nuestros hermanos en sus adversidades. Otro ejemplo que le doy, cuando a mí me dan una buena noticia, XY, ¿qué parte de mi cuerpo se alegra? Todo mi cuerpo. No es que mi cabeza está alegre y mis brazos están tristes. Bueno, así mismo, si el hermano recibe una buena noticia, yo me gozo de esa buena noticia como si me lo hubieran dado a mí. Amén. Bueno, vamos a leer de 26 al 30 ya para concluir. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y Pablo dice: vosotros pues sois miembro del cuerpo de Cristo y cada uno miembro y miembro cada uno en particular. Y Pablo dice: bueno, ustedes son los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Te acuerdas? Estamos hablando de que el cuerpo está constituido por muchos miembros, o muchos miembros hacen un solo cuerpo. Bueno, Pablo dice: bueno, así mismo como yo les venía explicando esa ilustración del cuerpo humano, yo les quiero decir que ustedes son los miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y miembros cada uno en particular, ¿por qué? Porque cada uno cumple una función específica en el lugar que Dios lo colocó para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Y el Padre, amén. Y a uno lo puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Que Dios puso a uno de los apóstoles, ahí son, en mi opinión, bueno, y según la Biblia también, pastores no hay, apóstoles no hay hoy en día. Los dos apóstoles son, los únicos apóstoles son los apóstoles de Cordero. Porque para ser apóstoles hay que cumplir ciertos requisitos que ahorita nadie puede cumplir, como haber estado con Cristo mientras salía o entraba, y como haber visto a Cristo resucitado, y esos requisitos nadie en la actualidad los puede cumplir. Por lo cual en la actualidad no hay apóstoles de Cordero. Amén.
Luego profetas. Ok. Profetas. Profetas hoy en día no tampoco hay como en la antigüedad. Es decir, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios hablaba a través de sus profetas. Y muchas veces Dios hablaba cosas que no habían pasado y que iban a acontecer en un futuro a través de los profetas, ¿verdad? Y por ejemplo, un profeta decía, así ha dicho el Señor, fulanito va a morir dentro de un año. Eso fue creo que lo que le pasó a la niña que era un falso profeta. Que Jeremías le profetizó que en un año se iba a morir. Porque estaba profetizando mentiras y Dios lo iba a cortar. Entonces, a ver, cuando un profeta hablaba, esa profecía se cumplía sí o sí, cuando era un verdadero profeta de Dios. Y como le digo anteriormente, muchas profecías eran para cumplirse en el futuro, en un futuro cercano, lejano. Entonces por eso yo les digo, ahorita el profeta no es como en el Antiguo Testamento, ahorita no pasa de esa forma. ¿Cómo ocurre ahora? Ahora el que profetiza es el que habla conforme a la palabra de Dios, porque ya todo nos fue revelado en la palabra. Ya el futuro ya nos fue dado. Ya todo lo que tenemos que saber está en la Biblia. Entonces, ahorita Dios no utiliza a nadie para decirle a alguien lo que va a pasar, no sé, dentro de 20 años. No, no. Ahora que profetiza es el que habla conforme a la escritura, conforme a la profecía más segura a la que hacemos bien en tener en cuenta, para hacer un poco entender. Bueno, un poco no mucho, pero ustedes me entienden. Entonces, los profetas tampoco sean como en el tiempo de la antigüedad. En la antigüedad. No es así. Los terceros son los maestros, dice aquí. Y bueno, aquí aquí los terceros son los maestros. Aquí aquí puede estar, también pueden estar los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores tienen que ser pastores y maestros. Amén. Entonces, estos dos ministerios sí están actualmente funcionando de esa forma. Pastores y maestros. Pastor y maestro. Pastor sabemos que es que guía a la iglesia de Dios. Y un maestro es que la enseña, que la instruye. Por eso los dos ministerios se relacionan entre sí. Un pastor, alguien que tenga una iglesia que guiar, tiene que tener conocimiento de la palabra, tiene que manejar con exactitud la palabra de verdad. Si no, no puede ser pastor. Porque llevaría a muchos a la perdición con una sola falsa doctrina. Luego lo que hace milagro, fíjese bien. Y después lo que sana. Luego lo que hace milagro. Mira, hermano, ahorita los milagros tampoco son como lo que lo eran en los tiempos del Señor Jesús. Es decir, a ver, pongo un ejemplo. El ejemplo que puse de Pedro. Pedro, la sombra de Pedro pasaba y se sanaban y pasaban milagros. Entonces, miren, hermano, los milagros son eventos sobrenaturales que pasan en nuestro tiempo y espacio. O sea, que Dios por su poder obra para que pase en el tiempo y el espacio, ¿verdad? Entonces, miren, los milagros son eventos, como ya lo mencioné, que el hombre no puede lograr y alcanzar por sus propios medios. Ejemplo, la sanidad de un paralítico. O, ejemplo,
algo más sobrenatural, la resurrección de un muerto. Eso es un milagro. Un milagro sería que una persona con cáncer terminal, fase 4, etapa 4, no sé si está la última etapa, pero yo creo que ya está en etapa 4, bastante avanzado. Un milagro sería que esa persona sanara de la noche a la mañana. Eso sería un milagro, una sanidad, un milagro. Pero, si nos vamos, por ejemplo, al tiempo de mi Señor Jesucristo, claramente vemos que los milagros se llevaban a cabo para respaldar la palabra de Dios. O sea, los milagros de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, no ocurrían por ocurrir, tenían un propósito. El propósito de los milagros era llevar a la gente a Cristo. El propósito de los milagros, después que Cristo partió al Padre, era respaldar el ministerio apostólico. Amén. Así que bueno, en ese contexto es que se dan los milagros. En el contexto de la predicación de la palabra, para respaldar esta palabra. Y para que por medio de ese milagro se conozca al Padre y al Hijo. Y la persona reciba salvación. Pero un milagro no se da por simplemente pedirlo, sino se da según la voluntad de Dios. Entonces es muy importante saber que, bueno, Dios sigue obrando en milagros, pero no como en los tiempos de mi Señor Jesús. Yo puedo sanar a alguien cuando yo oro, pero si es voluntad de Dios. En el tiempo de mi Señor Jesús no pasaba así. Si Pablo imponía las manos sobre alguien, ese alguien se sanaba. Y ya obviamente si Pablo estaba imponiendo las manos sobre ese alguien, era la voluntad de Dios que Pablo lo hiciera. Así que por eso se da. Dios sigue obrando milagros, pero de manera diferente en ese tiempo. Después los que sanan, los que ayudan, los que ministran y los que tienen don de lengua. Después los que sanan. A ver, los que sanan, ahorita tampoco se da de esa forma, porque por ejemplo, si alguien verdaderamente tuviera el don de sanación, ¿verdad? O sea, el don de sanidad, entonces muchas personas no se hubieran muerto cuando dio COVID. Porque si la persona tuviera el don de sanidad, como en los tiempos del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces muchos se hubieran salvado de COVID y muchos buenos cristianos murieron de COVID, muchos hijos de Dios. Entonces quiere decir que el don de sanidad no está operativo como en el tiempo apostólico, sino que uno ora a Dios y si es la voluntad de Dios y entra en su propósito y en sus planes, Dios lo sana. Pero no es que yo tengo el don de sanidad. Entonces ahorita hacen muchas campañas y cosas así, y ustedes ven que sanan personas. Pero ¿por qué lo tienen que hacer público? O sea, si yo voy a sanar a alguien, yo no tengo que gritar a los 4 vientos: ¡hey, yo sané a este! Miren, yo sané a este. Ni siquiera mi Señor Jesús lo hacía, porque cuando mi Señor Jesús, muchos milagros que él hizo, él le decía a la gente que se callara. Muchos milagros que mi Señor Jesús hizo, él le decía a la gente: no le digas a nadie lo que acabo de hacer por ti. La gente iba y hacía lo contrario, y le decía a medio mundo. Entonces eso es lo que vemos ahorita muchos hacen para mí, y bueno, tal vez me voy a equivocar y si es así, Dios que Dios me perdone, pero para mí a veces son muchos shows lo que hace la gente por televisión. Amén. Porque si yo quiero hacer una buena obra y esa buena obra viene de parte del Señor, para la gloria del Señor, ¿verdad? Yo no tengo que querer que nadie me vea. Yo tengo que hacer la obra para la gloria de Dios.
Si ya después la persona viene y le comenta a este, al otro, y eso se esparce, y bueno, y me conocen por hacer ese milagro, para la gloria de Dios, bueno, gloria a Dios, Dios lo permitió que fuera así. Pero yo no tengo que hacer un show y montar cámaras y cuestiones y esto y aquello para que la gente vea. Bueno, en mi opinión al respecto sobre el don de la sanidad, los que ayudan, los que administran, los que ayudan son las personas que yo les dije que son dadivosos, que están pendientes de ayudar al necesitado, al hermano que está en situación precaria, al hermano que necesita ciertas cosas. Eso también es un don, el don de dar, de ser dadivoso. Y eso es un don dado por Dios. Y eso no es un don menos importante. Y no es porque yo sea predicador y yo voy a menospreciar a que tenga el don de dar, porque ese don es importante para la iglesia. Amén. Ese don, al igual que el don de predicar, lo da el Espíritu Santo, lo da Dios. Entonces ese don y ese hermanito es tan importante para Dios como yo que predico la palabra. Un ejemplo, que no creo ser nada importante, pero un ejemplo. Los caministas, o sea, los caministas me imagino que es lo que llevan el dinero, los que llevan la finanza, también son importantes dentro de la iglesia. Los que reparten los bienes dentro de la iglesia, los que reparten a ese hermanito que necesita alimento, a ese hermanito que necesita medicina, a ese hermanito que necesita esto o aquello, ellos también son importantes dentro del cuerpo de Cristo. Los que tienen el don de la lengua, miren, el don de la lengua, en mi opinión, no es tan importante ahora como lo fue en los tiempos apostólicos, como lo fue en el tiempo de la fundación de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora si uno quiere, porque el don es uno de los dones que no edifica la iglesia. Y no edifica la iglesia en qué sentido, porque todos los dones edifican la iglesia. O sí edifican la iglesia en un sentido y en otro no. ¿En qué sentido el don de la lengua edifica a la iglesia? En el sentido de que si yo ahorita hablo en lengua, aunque ustedes no me entiendan, yo me estoy edificando con Dios y yo soy parte de la iglesia. Así que está edificando la iglesia de cierta manera. Pero es un don que si no tiene intérprete, que si en la iglesia Dios no levanta un intérprete, es un don que no puede edificar a los hermanos. Entonces, por eso yo no lo veo tan necesario en estos tiempos. Ahora, como un don de Dios es bueno y es necesario, pero yo no lo veo tan necesario como en el tiempo apostólico, porque ellos iban a estar en muchas partes gentiles y ellos necesitaban ese don más que ahora. Más que hoy en día uno puede aprender diferentes idiomas. Y uno puede hablar en inglés, en chino, en fin. No veo que el don de la lengua sea tan necesario ahora como lo era en el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Ok? Claro, hay hermanitos que tienen el don y gloria a Dios. Pero conviene que cuando alguien hable en lengua, se levante en la iglesia algunos a interpretar esa lengua, porque si no, no es de edificación para la iglesia. Por eso digo que el don que menos edifica la iglesia en cierta parte es el don de la lengua, de hablar en lengua, ¿ok? Y de interpretar la lengua, ¿verdad? Y ahora dice, todos son maestros. No todos son maestros, no todos son pastores.
hacen todos milagros, tampoco, porque nadie se moriría. O hacen todos milagros, tampoco, porque imagínense, si todos hiciéramos milagros, por ejemplo, parecido a lo que hizo Moisés, viviéramos, no sé, en una película de ciencia ficción, tirando poderes y cuestiones de estas. Controlamos, fuéramos como el Avatar, algo así. Entonces dice aquí, todo hace milagros, todo hace milagros. No, la respuesta no. La respuesta a todas estas preguntas es un no. ¿Tienen don de sanidades? ¿Todos tienen don de sanidad? No, no todos sanan, porque si todos sanásemos, ningún cristiano se moriría, ninguno, ni de cáncer, ni de cualquier enfermedad. Si todos tuviéramos el don de sanidad, nadie se moriría. ¿Hablan todos en lengua? Claro que no, porque si hablábamos todos en lengua y todos los miembros de la iglesia hablan en lengua, ¿quién predica? O sea, nadie va a predicar en lengua. ¿Interpreta toda la lengua? No. No es necesario que todos hagamos, que todos juguemos la misma función. Más bien es algo contraproducente y es algo que si fuera así, ya la iglesia de Cristo ni existiría. Procura pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Procura pues los dones mejores, mas yo ahora os muestro un camino más excelente. Y aquí podemos decir que los dones mejores son los que edifican a la iglesia. El don de predicar o de profetizar son los mejores dones porque edifican a toda la iglesia. El don de ayudar, hay dones mejores que otros. ¿Cuál es el don superior a otro? El don que edifica a toda la iglesia. Amén. Entonces el don de la lengua, si hay intérprete, es bueno. Si no hay intérprete, sigue siendo bueno porque viene de Dios, pero no es tan esencial. Pero si hay intérprete, obviamente sí, porque va a recibir bendición toda la iglesia. Amén. Por eso dice los mejores dones. No es que el don de la lengua sea malo, pero no es tan bueno como otros dones. Amén. Eso es lo que le quiero dar a entender. No es que yo estoy en contra de hablar en lengua o nada parecido, pero ciertamente a la luz de la escritura hay mejores dones que el de la lengua. Hay mejores dones que el de interpretación de la lengua. Hay mejores dones. Entonces, esto es lo que se puede apreciar en este pasaje. Y Pablo, en el capítulo que viene, nos va a decir que hay un mejor camino. O sea, Pablo lo que nos va a decir es que, bueno, sí, los dones espirituales son muy buenos porque vienen de Dios y edifican la iglesia y es para que se cumpla el propósito de Dios. Sí, pero hay algo superior, por mucho, a los dones espirituales. Bueno, y por supuesto, es algo que también procede de Dios. Y yo se lo voy a enseñar a continuación. Pero esto lo dejamos para mañana, si Dios quiere me lo permite. Porque ya creo que voy sobre la hora, es más, creo que me pasé por mucho. Bueno, con esto termino por hoy, hermanos. Gloria a Dios por esta prédica. Bueno, que el Señor los sea usando este video para llegar a los corazones de que quiera, para su gloria y su honor. Como yo siempre le digo, hermanos, Yahvé me los bendiga, Yahvé me los guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro de ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.